viendo un desarrollo para Newton Raphson. Entonces, en este desarrollo pudimos encontrar que después de unas 3 iteraciones aproximadamente, ya teníamos un error bastante bajo. Creo que parece que era 0%. Pero esto porque solamente consideramos unas, eh, unos 4 decimales o 5 decimales. Les había indicado que en la siguiente clase íbamos a realizar la interpretación geométrica acerca de este método, así como lo hicimos con el método de la falsa oposición. Entonces aquí colocamos la respectiva función, que es exponencial elevado a la menos x, elevado a la menos x, menos x. Aquí vendría a ser la función que analizamos. Le damos un valor inicial que es x igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo durante el método el método de Newton-Raphson? Lo que vamos a hacer es coger el valor inicial. Este valor inicial, como recordarán, es x0 igual a 0 y lo evaluamos en la función. Evaluamos x0 en la función. Y esto me va a generar un punto, el punto 0, f de 0. Y es este punto al cual yo le voy a trazar una recta tangente. Vamos colocando el punto. Sería 0, f de 0. Creo que era un medio, ¿no? Entonces aquí tengo el respectivo punto y es 1. Sí, un medio era la primera raíz. Entonces, este es el punto que se genera. ¿Qué voy a hacer en este punto? Trazar una recta tangente. Esta es la recta tangente que se genera. Ocurre que esta recta tangente corta el eje X y con la fórmula de Newton-Raphson, que dice xy más 1 igual a xy menos f de xy sobre f' de xy, se procede a encontrar este valor que se encuentra aquí. Este vendría a ser mi xy más 1. Teniendo en cuenta que estamos hablando de la primera iteración, que es y igual a 0, este valor es simplemente x1, que es mi primera aproximación a la raíz. Entonces, como se dan cuenta, el valor que me indica la calculadora gráfica es básicamente el mismo que encontré con la forma analítica, ¿no? ¿Sí? Aquí la intersección, podemos apreciar que es simplemente 0.5. ¿Sí? 0.5 es lo que sería la primera aproximación a la raíz. Luego de eso, ¿qué ocurre? Para la iteración y igual a 1, yo voy a coger mi primera aproximación, que es x1 igual a 0.5, y la evalúo en la función para generar el siguiente punto, 0.5, la función evaluada en 0.5. Vamos viendo qué punto se genera. Procedo a evaluar esta cantidad en la función. Como se dan cuenta, aquí observo un punto, ¿sí? El punto C, que vendría a representar 0.5 la función, la función evaluada en 0.5. Entonces, procedo a hacer exactamente el mismo procedimiento. Simplemente trazo una recta tangente a dicho punto, que pertenece a la curva. Como se dan cuenta, se genera otra recta que corta al eje X. Como se dan cuenta, lo hace bastante cerca de la raíz verdadera. ¿Sí? Tengan en cuenta que la raíz verdadera es donde la curva de color verde corta el eje X. Entonces, mi nueva aproximación a la raíz
es simplemente 0,5663, etcétera. Y luego de esto, ¿qué hago? Hago exactamente el mismo procedimiento. Para i igual a 2 voy a tener mi aproximación de x, bueno, voy a encontrar x3 y teniendo en cuenta que x2 me quedó igual a 0,5663, lo que hago es evaluar esta cantidad en la función para generar el punto, para generar el punto x2, f de x2. Básicamente esto es lo que estamos haciendo, parecido al paso anterior, y procedemos a evaluar, ¿no? Aquí sería 0,5663. Vamos a utilizar 6 decimales, ¿ya? Y evaluamos en la función 0,566311 y me genera el punto que estamos observando, ese punto E. Entonces, asimismo, tal como en los otros casos, lo que voy a hacer es trazar una recta tangente a este punto. Como se dan cuenta, ya en esta sección, como lo estamos observando, la curva, ¿sí? Exponencial elevado a la menos x, se muestra casi como una recta, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, podría parecer de que mi recta tangente se encuentra encima de mi curva, pero si hacemos bastante zoom, o sea, si básicamente incrementamos la cantidad de decimales a observar, nos podemos dar cuenta que no es así. Se encuentran separadas, ¿no? Pero observen muy bien que ya estamos hablando de cantidades pequeñas. Entonces, mi aproximación a la raíz vendría a darme este valor, que sería 0,5671, con el cual nosotros acabamos los cálculos porque consideramos un valor muy cercano a cero. Y así podemos continuar. Yo puedo proceder a evaluar otra vez en la función 0,567143. Ahí, 43, 1, 6, 5, 0, 3, 39, que genera el siguiente punto, y vuelvo a trazar la recta tangente y tendría mi nueva aproximación a la raíz. Ya como se dan cuenta, para poder observar la diferencia entre el valor verdadero y el aproximado, hay que incluir bastantes decimales. Entonces ya la calculadora gráfica no me muestra, no es capaz de mostrarme más decimales. Por este motivo se considera de que estamos prácticamente al lado o encima de la raíz verdadera. Y este es todo el procedimiento a llevar a cabo. Básicamente nosotros realizamos esto, pero este, simplemente de manera analítica.
Entonces, como se dan cuenta, es un método parecido al de la falsa posición, pero en este caso procedemos a trazar rectas tangentes. ¿Hay alguna inquietud? Entonces, vamos viendo, continuamos. Pueden ver este ejercicio. Bueno, vamos a hablar acerca de las desventajas de este método, ¿no? En sí, el método podrá parecer bastante preciso y útil. Y como se dan cuenta, en pocas iteraciones llegamos a la respuesta, lo cual lo podría hacer parecer un método ideal. En sí, podríamos indicar que aunque este método es muy eficiente, existen situaciones donde se comporta de una manera deficiente. Esto ocurre en casos donde mi función tiene raíces múltiples, que veremos más adelante. También puede llegar a ocurrir con raíces simples. Y es que ocurre que en algunas ocasiones el método puede llegar a tener una convergencia bastante lenta. Así como su convergencia cuando está yendo por buen camino es rápida, también puede llegar a tener una convergencia bastante lenta y va a depender de las características de la función, así como ocurre con el método de la falsificación. Entonces, aquí vemos en la figura de la derecha unos cuatro casos, donde se observa una convergencia deficiente para el método de Newton-Raphson. En la primera figura, en la figura de arriba, se muestra el caso donde un punto de inflexión, o sea, donde la segunda derivada de la función es igual a cero, o sea, aquí, donde un punto de inflexión ocurre en la vecindad de una raíz, ¿sí? Hay un cambio de concavidad, la segunda derivada es igual a cero, y justamente esto ocurre cerca de la vecindad de una raíz. Aquí pueden observar que se hace referencia al número de iteraciones, x0, x1, x2, serían las raíces aproximadas. Entonces, hay que tener en cuenta que las iteraciones que empiezan con x0, a medida que se va progresando, ¿no? Comienzan a diverger progresivamente de la raíz. Por ejemplo, si yo comienzo con x0, ¿qué ocurre? X1 sería el siguiente, se evalúa en la función, se obtiene este punto, se traza una recta tangente, esta recta tangente corta el eje X en este punto, luego se evalúa X1 en la función, se traza una recta tangente a ese punto en la función y obtengo X2, y así continúo. Como se dan cuenta que está ocurriendo, comienzo a alejarme de la raíz verdadera.
Entonces, este es un problema que tiene el método de Newton-Raphson. También podemos ver la figura de abajo, ¿no? La B, donde se puede observar la tendencia del método de Newton-Raphson a oscilar alrededor de un mínimo o máximo local. Esta sección de la curva, ¿sí? Y también a la que vemos acá se las conocen como mínimos o máximos, lo cual también definiremos más adelante cuando entremos a la unidad de optimización. Pero básicamente cuando tenemos nuestra curva tiene esta forma, o sea, donde la curva va a presentar que un cálculo de la primera derivada, evaluada en uno de estos puntos, sea igual a cero, porque la recta tangente trazada sería paralela al eje X. También va a ocurrir de que el método de Newton-Raphson comienza a oscilar alrededor de estos máximos o mínimos, lo cual puede, puede- pueden ser persistentes y terminar alcanzando una pendiente cercana a cero. Después, o sea, lo que ocasionaría que nos alejemos nuevamente del área de interés. Y es que si observamos muy bien la fórmula del método de Newton-Raphson, esto implica lo siguiente, que xi más 1 es igual a xi menos f de xi sobre f' de xi. Entonces aquí observen muy bien, nosotros derivamos y evaluamos esa derivada como el denominador de esta fracción. Y obviamente, para que esto de aquí se pueda desarrollar, yo lo que no quiero es que esta derivada sea igual a cero, ¿sí? Esta ecuación es válida siempre y cuando la derivada evaluada en xy sea distinta de cero. Entonces, como se darán cuenta, eh, si observamos estas oscilaciones, ¿no? Para determinar x0, x1, x2, etcétera, ocurre que comenzamos a oscilar alrededor de este mínimo y va a llegar un punto en el que simplemente nos alejamos bastante de la raíz que se encuentra justamente acá y podría llegar incluso a ocurrir de que obtengamos una pendiente que va a ser igual a cero y eso ocasionaría que no haya solución con el método de Newton-Raphson. En la figura de abajo, en la figura C, podemos ver cómo un valor inicial cercano a una raíz salta a una posición varias veces más lejos. En sí, esta tendencia a alejarse del área de interés se debe a que se encuentran pendientes cercanas a cero. En sí, de manera gráfica, esto significa que la solución se dispara horizontalmente y jamás tocaría el eje X. Es lo que estamos observando acá. X0 se evalúa en la función, se tercer raíz tangente, obtengo x1, se evalúa en la función, se tercer raíz tangente y obtengo x2. Como se dan cuenta, estoy alejándome cada vez más y más de las soluciones. Entonces, también podemos observar algo parecido que esté ocurriendo en la figura D, donde justamente la aproximación a la raíz me da un valor, me da un punto en la función que al momento de trazar una recta tangente, esta tiene una pendiente igual a cero. Y en sí podemos decir que no hay un criterio general de convergencia para el método de Newton-Raphson. En sí, su convergencia depende de la naturaleza de la función y de la exactitud del valor inicial. En sí, la única solución en estos casos es tener un valor inicial que sea suficientemente cercano a la raíz. Sin embargo, para algunas funciones ningún valor inicial funcionará. En sí, los buenos valores iniciales se predicen con un conocimiento del problema físico o mediante el uso de recursos como las gráficas, que nos proporcionan una mayor claridad del comportamiento de la solución.
Ahora podemos hablar acerca de el siguiente método abierto conocido como método de la secante. En fin, ocurre que un problema potencial cuando se aplica a Newton-Raphson es la evaluación de la derivada. Entonces, si no saben cómo calcular la derivada de una función, aparece esta alternativa. O sea, digamos que la función es muy complicada y obviamente calcular su derivada es casi imposible. Entonces, para este tipo de casos, nosotros podemos aproximar la derivada mediante una diferencia finita dividida, por ejemplo, hacia atrás, donde la primera derivada se podría aproximar con esta ecuación, f de x y menos uno menos f de x y sobre x y menos uno menos x y, para una diferencia finita dividida hacia atrás. Así podemos eh, colocar esta aproximación a la derivada en la fórmula de Newton-Raphson. Eh, entonces, yo tengo lo siguiente, estoy diciendo que mi aproximación a la derivada evaluada en xy va a ser igual a la función evaluada en xy más 1, perdón, xy menos 1, menos la función evaluada en xy, dividido para xy menos 1 menos xy. Entonces, a partir de aquí, yo lo que hago es plantear la fórmula de Newton-Raphson, que es igual a xy menos f de xy sobre la derivada de la función evaluada en xy. Entonces, asumiendo que no se puede calcular la derivada de la función, o que es un trabajo bastante complejo, se puede utilizar esta aproximación a la derivada. Entonces, yo escribo simplemente que esto va a ser igual a xy menos f de xy sobre f de xy menos 1 menos f de xy sobre xy menos 1 menos xy. Y procedo a arreglar la expresión, quedándome que xy más 1 va a ser igual a xy menos f de xy por xy menos 1 menos xy sobre f de xy menos 1 menos f de xy. Y a esta fórmula se la conoce como el método de la secante. Y es una alternativa al método de Newton-Raphson cuando no se puede calcular la derivada. Entonces, como se darán cuenta, a diferencia del método de Newton-Raphson, para aplicar el método de la secante se requieren conocer dos valores. Como se darán cuenta, yo he colocado la fórmula para encontrar x y más 1. Y acá en el lado derecho de la ecuación se encuentra xy y xy menos 1. Y es que en el método de la secante se van a utilizar dos valores iniciales que no necesariamente encierren a la raíz. Por tal motivo, no se clasifica como un método cerrado. Entonces, con dos valores iniciales, ahora lo que se va a hacer es evaluar cada una de estas cantidades en la función y trazar una recta secante que me une estos dos puntos. Y esta recta secante, cuando se intersecte con el eje X, me va a dar la aproximación, ¿sí?, a la raíz con xy más 1, tal como se muestra aquí. Y así continúa el proceso. Entonces, la manera en la que ustedes proceden a utilizar los valores es la siguiente, o sea, eh, vamos a ir actualizándolos, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Una vez que yo encuentre x y más 1, lo que voy a hacer es descartar el valor de la derecha y ahora lo que ocurriría es que para mi fórmula
xy menos uno se volvería xy, y xy más uno se volvería x, bueno, x, a ver, sería, tendríamos lo siguiente, que x y menos uno se volvería simplemente xy, y x y se volvería x y más uno. O sea, tendrían sustitución directa, ¿no? Aquí tenemos el nuevo valor y el previo. Ahora con esta información vamos a desarrollar el siguiente problema, en el cual me piden que con el método de la secante, ahora procedamos a realizar el mismo ejercicio que el día de ayer, pero considerando valores iniciales x menos uno igual a cero y x0 igual a uno. Intenten desarrollar. Entonces, aquí me estoy quedando lo siguiente. El valor sería 0,61270. Puedo calcular el error verdadero. Sería 0,5671, 4329 menos 0,61270 dividido para 0,56714329 por el 100%. Entonces el error verdadero sería el siguiente. Sería un error del aproximadamente 8%. Los datos los puedo colocar acá en mi tabla. Aquí sería 0,61270 y acá 8%. Entonces luego voy con la iteración i igual a uno. Entonces para la iteración i igual a uno voy a realizar lo siguiente. Ahora voy a tener en cuenta que x vendría a ser x0 sería igual a uno. A ver, o sea, se utilizan los mismos valores, ¿no? X0 sería igual a uno y x1 sería igual a 0,61270. Como se dan cuenta, simplemente lo que hago es eliminar el valor de x menos uno para la siguiente iteración, ¿sí? Y lo que hago es que asignar el valor de x menos uno al valor de xy. También lo podemos observar simplemente reemplazando el valor de uno, ¿no? En i. Pues aquí en esta columna me quedaría que cuando i es igual a uno tendría x1 menos uno sería x0. Entonces x0 en la iteración anterior vale uno. De mismo modo, cuando aquí reemplazo uno me quedaría x1. Y x1 en la iteración anterior, ¿cuánto valdría? 0,61270, ¿no? Entonces, es una sustitución recurrente para cada iteración. Entonces, teniendo estos valores, aquí con x, con i igual a uno estaría encontrando x2.
y x2 por la fórmula serían igual a lo siguiente. Me quedaría x1 menos la función evaluada en x2 por x0 menos x1 sobre la función evaluada en x0 menos la función evaluada en x1. A ver, esperen. Es x1. Entonces, ahora procedemos a reemplazar nuestros datos. x1 sería igual a 0.61270 menos la función evaluada en 0.61270, que estaría multiplicando a 1 menos 0.61270. Todo aquí dividido para la función evaluada en 1 menos la función evaluada en 0.61270. Con esto encuentro mi siguiente aproximación a la raíz con el método de la secante. x2 sería igual a 0.56384. Si calculamos el error verdadero, me quedaría lo siguiente. 0.5671 4329 menos 0.56184 dividido por la cantidad verdadera, me quedaría con un error verdadero igual al 0.58%. Esto lo puedo colocar acá. Entonces, x y más 1 para la segunda iteración sería igual a 0.56384. Y acá me quedaría un error del 0.58%, bastante bajo. Para la iteración 2, ocurriría lo siguiente. X menos 1 sería igual a 0.61270. X y sería igual a 0.56384, ¿no? Ahora tengo que encontrar cuánto es x más 1. O en otras palabras, x3. Hacemos una iteración adicional. Entonces, para i igual a 3, perdón, para i igual a 2, voy a encontrar x3. Esto va a ser igual a x2 menos la función evaluada en x2. Esto multiplica a x1 menos x2. Y dividimos para la función evaluada en x1 menos la función evaluada en x2.
Entonces ahora solamente colocamos los datos y me quedaría lo siguiente. X2 sería 0,56384. Evaluamos a la función en 0,56384 y multiplicamos por la resta entre x1 y x2. O sea, 0,61270 y 0,56384. Esto lo dividimos para la función evaluada en x1, o sea, la función evaluada en 0,61270 y le restamos la función evaluada en 0,56384. Evaluamos, reemplazamos y me quedaría que el siguiente valor sería 0,56717. Si calculamos el error verdadero, tendría lo siguiente. Aquí el error va a disminuir todavía más y sería 0,005%. Entonces podríamos acabar el ejercicio reportando esta cantidad como nuestra respuesta, ya que el error de por sí es bastante bajo. También podemos hacer un análisis geométrico acerca de esta situación, tal como lo hicimos previamente. Vamos a colocar la misma función y colocamos los valores iniciales, que serían 0 y 1, ¿no? Entonces evaluamos en la función y obtenemos el siguiente punto. Estos son los puntos que obtendría, ¿no? ¿Y qué es lo que se procede a hacer aquí? Se procede simplemente a trazar ahora una recta secante. Ese es el nombre, método de la secante. Corta a mi recta en dos puntos. Y ocurre que aquí obtengo una intersección con el eje X, dándome la siguiente cantidad. Sería 0,61270, ¿sí? Redondeando, ¿no? Que es justamente lo que obtuvimos. Y así podemos continuar. Luego de eso, nosotros para la segunda iteración, ¿qué es lo que hicimos? Simplemente procedimos a realizar una sustitución recurrente, o sea, donde vamos a eliminar el último, el término que hace referencia a x y menos 1. Sí, básicamente está considerado nuestro último término, ¿no? Entonces, ¿quién era x y menos 1? X y menos 1 sería igual a 0, ¿no? Entonces descartábamos ese valor, ¿sí? Lo que hacemos es, recuerden muy bien, aquí tenemos esta cantidad, vendría a ser el punto x y menos 1, coma f de x y menos 1. Acá tenemos a x y, coma f de x y. Y esto sería el punto
xy más uno coma f de xy más uno. Entonces lo que vamos a hacer es descartar este punto. Si descartamos, y lo que vamos a hacer es simplemente indicar que ahora, para mi siguiente iteración, este valor viene a ser xy menos uno y el de acá viene a ser x. ¿Sí? Entonces descartamos ese punto y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a evaluar 0.61270 en la función. 0.61270 en la función, quedándome esta cantidad. Y ahora procedo a unir estos dos puntos. Y tendría mi siguiente aproximación a la raíz. Que me daría la cantidad de 0.5638, 0.56384, redondeando, ¿no? Entonces, aquí ya tengo mis valores. Como se dan cuenta, estamos muy cercanos a la raíz. Y luego procedemos para la segunda iteración, ¿no? Entonces, lo que hacemos ahora es descartar este punto que tenemos acá. Este punto ya no lo vamos a usar. Y para la nueva iteración, lo que vamos a hacer es simplemente indicar que x y menos uno sería este punto. Esto ahora sería x y menos uno. Y lo que tenemos que hacer ahora es evaluar este nuevo punto en la función para obtener el punto xy como f de xy. Vamos a evaluarlo. 0.56384. Evalúa en la función. Me genera ese punto f que estamos observando. ¿Y qué procedo a hacer? Vuelvo a intersecar. Vuelvo a unir estos dos puntos. Y puedo obtener mi nueva aproximación a la raíz. Y obtengo que la nueva aproximación es 0.56717, la cual me dio un error de 0.0048%. Y así es como se desarrolla el método de la secante. ¿Hasta ahí alguna inquietud?
Entonces, tiene que tener en cuenta que el método de la secante es una alternativa al método de Newton-Raphson cuando no se puede calcular la derivada. Entonces, podríamos también tener en cuenta lo siguiente. Como ustedes apreciaron, el método de la secante guarda cierta similitud con el método de la falsa posición, ya que en el método de la falsa posición también usamos dos puntos para generar una recta también secante, pero la diferencia es que estos dos puntos encierran sí o sí a la raíz, a diferencia del método de la secante, donde no hace falta que estos dos puntos encierren a la raíz. También podríamos indicar que ambas ecuaciones son idénticas, ¿sí? Ambas en sí utilizan dos valores iniciales para calcular una aproximación de la pendiente de la función que se utiliza para proyectar hacia el eje X una nueva aproximación de la raíz. En sí, la diferencia podría tener que ver con la manera en que se reemplazan los nuevos valores para la siguiente aproximación. En sí, en el método de la falsa posición, la última aproximación de la raíz reemplaza a cualquiera de los valores iniciales, que de un valor de la función del mismo signo que la función evaluada en la aproximación. Por lo tanto, las dos aproximaciones siempre encierran a la raíz. En sí, para todos los casos, el método siempre va a converger. Estoy hablando del método de la falsa posición, pues la raíz se encuentra dentro del intervalo. En contraste, el método de la secante reemplaza los valores en secuencia estricta. Con el nuevo valor xy más 1, se reemplaza a xy y xy reemplaza a xy menos 1. Por lo tanto, en algunas ocasiones los dos valores están en el mismo lado de la raíz. Y por tal motivo, esto puede llegar a ocasionar divergencias. Y justamente esto lo apreciamos durante el desarrollo de este ejercicio, ¿no? Hubo una iteración donde teníamos a mis dos puntos a un costado de la raíz. Esto fue con esta recta. Entonces, como se dan cuenta, mi raíz verdadera se encuentra acá, ¿sí? Donde está la curva azul. Y yo tengo estos dos valores para realizar la iteración. Y sucede que los dos valores se encuentran a la derecha de la raíz, o sea, no hay cambio de signo. Pero aún así me sirven para aproximarme a la raíz verdadera. Entonces, este es el método de la secante. Entonces, adicional podemos indicar que a diferencia del método de la fuerza posición, el de la secante puede llegar a ser divergente, pero cuando converge lo hace más rápido que el método de la fuerza posición. En sí, ¿por qué el método de la secante se podría decir que es inferior al de la falsa, perdón, el método de la falsa posición es inferior al de la secante? Y es que esto puede ser por el hecho de que uno de los extremos durante el método de la falsa posición puede llegar a permanecer fijo, ¿sí? O sea, se estanca para mantener a la raíz siempre dentro del intervalo. En sí, esta propiedad que vendría a ser una ventaja, eh, previene la divergencia, pero tiene como desventaja la velocidad de convergencia. O sea, o sea, siempre va a converger, se garantiza la convergencia, pero en algunos casos puede llegar a ser muy lento. Entonces, aquí también vamos a mostrar lo que se conoce como el método de la secante modificado. Ocurre que en lugar de usar dos valores arbitrarios para aproximar la derivada,
Un método alternativo considera un cambio fraccionario de la variable independiente para estimar la derivada. ¿Qué es esto? Simplemente vamos a agregar una variable delta, ¿sí? Un factor delta, que representaría a un pequeño cambio fraccionario. Y ahora yo diría que mi aproximación a la derivada con diferencias finitas divididas se calcula de la siguiente manera. F de xy más delta xy menos f de xy sobre delta xy, teniendo en cuenta que delta es un pequeño cambio fraccionario. Entonces, si sustituimos esta aproximación a la derivada en la ecuación de Newton-Raphson, se obtendría la siguiente expresión, que se le conoce como el método de la secante modificada. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio, donde me piden que utilice el método de la secante modificado para estimar la raíz de la función, ¿sí? La misma que en el caso anterior, usando un valor de 0,01 para delta, y que utilicemos el valor inicial de 1. Entonces, intenten realizar este problema utilizando el método de la secante modificada. Tengan en cuenta que esta es la nueva forma.
Bueno, vamos con el desarrollo de este método. Aquí es muy parecido al anterior. La fórmula cambia un poco porque la aproximación a la derivada considero ahora este término fraccionario, delta, haciendo que la ecuación cambie ligeramente, ¿no? Los datos son los mismos, la función sigue siendo la misma expresión. El dato inicial, x0, sería 1. Me dan el dato de delta, que sería, a ver, el dato de delta, que sería 0,01. ¿Ya? También la raíz verdadera, 0,56714329. Adicional, tengo la fórmula, ¿no? Para calcular las aproximaciones a la raíz, que indica como x más 1, x más 1 igual a x menos delta por x por f de x sobre f de x más delta por x menos la función evaluada en x. Entonces, aquí si desean también se puede hacer una tabla, se colocará para unos pocos valores. Aquí solo vamos a tener en cuenta el número de iteraciones y el valor de xy, y como también el error, ¿no? Sería y el valor de xy y el del error. Entonces, cuando y es igual a 0, ¿con cuál le empezamos aquí? Con x0, ¿no? Cuando y es igual a 0, x0 vale 1, ¿no? Podemos hacer un cálculo del error con esta primera aproximación. Aquí el error me quedaría igualado a lo siguiente. Aquí el error es del 76%. Entonces, puedo colocar aquí que con la aproximación inicial, el error es del 76%. Entonces, luego comienzo a indicar cuánto vale la función en x1, ¿no? Comienzo con la primera iteración, y igual a 0. Con y igual a 0, yo voy a encontrar cuánto vale x1. Me quedaría la ecuación como x1 va a ser igual a x0 menos delta por x0 por la función evaluada en x0, dividido para la función evaluada en x0 más delta por x0 menos la función evaluada en x0. Aquí se procede a reemplazar los valores. Me quedaré lo siguiente. X0 vale 1, delta vale 0,01 por 1 por la función evaluada en 1 sobre la función evaluada en 1 más
0.01 por 1 menos la función evaluada en 1. Tengan en cuenta que en esta expresión, ¿sí?, yo tengo una operación en el argumento. La operación en el argumento es 1 más 0.01 por 1. Lo que a la larga sería igual a 1.01. Quiere decir que aquí en el argumento yo evalúo esta cantidad, ¿sí? O sea, sería lo mismo que yo tenga la función evaluada en 1.01. Así de simple. Entonces, ¿cuánto me quedaría esta expresión después de evaluar? Me quedaría 0.537263. Si calculamos el error verdadero, me quedaría lo siguiente: 0.56714329 menos 0.537263 dividido para 0.56714329. Lo multiplicamos por el 100% y el error que me quedaría sería aproximadamente 5%, ¿no? Tengan en cuenta que en este cálculo del error solo nos interesa la magnitud. Pueden colocar decimales como no, pero me interesa nada más la magnitud. Entonces, como se dan cuenta, de por sí un error bastante bajo comparado con el método de la secante normal. Ahora procedemos a colocar estos datos en mi tabla y sería 0.537263 y el error verdadero sería del 5%. Ahora vamos a encontrar cuánto vale x2. Así que x2 lo encontramos con la segunda iteración, cuando y es igual a 1. Y eso haría que ahora mi fórmula se escriba de la siguiente manera: x2 va a ser igual a x1 menos delta por x1 por la función evaluada en x1 sobre la función evaluada en x1 más delta por x1 menos la función evaluada en x1. ¿Sí? Aquí procedemos a reemplazar el nuevo valor que tengo de x1. Me quedaría que x2 va a ser igual a 0.56, a ver, 0.53, 0.537263 menos, procedemos a multiplicar delta por x1 y multiplicamos por la función evaluada en esta cantidad. Y evaluamos a la función en 0.537263 más 0.01 por 0.537263 menos la función evaluada en 0.537263. Entonces, x2, ¿cuánto me quedaría? X2 me estaría quedando igual a 0.56701. Si calculamos el error verdadero, tendría 0.56314329 menos 0.56701 sobre 0.56314329 multiplicado por el 100%. Entonces, en este caso el error disminuye todavía más y sería igual al 0.02%. Aquí colocaré los valores de 0.56701 y 0.02%.
Entonces, como se dan cuenta, ya con la segunda iteración tenemos un error bastante bajo. Y es más, podríamos terminar los cálculos. Si desean, pueden hacer una iteración adicional para acercarse todavía más a la raíz verdadera. Y obviamente su error va a disminuir considerablemente. Ya que estamos observando que entre la primera y segunda iteración el error disminuye bastante. En sí, si se dan cuenta, ahora con dos iteraciones ya se podría decir que podemos terminar los cálculos. Esto se debe al valor de delta. En sí, la elección de un valor adecuado para delta no se da de manera automática, ya que si delta es muy pequeño, el método puede no tener éxito por el error de redondeo, causado por la cancelación por resta en el denominador de la ecuación para el método de la secante modificada. En cambio, si está muy grande, la técnica puede llegar a ser ineficiente y hasta divergente. Sin embargo, si se selecciona de manera correcta el valor de delta, este nos proporciona una adecuada alternativa en los casos donde la evaluación de la derivada se dificulta y el desarrollo de dos valores iniciales no resulta conveniente. Ahora vamos a hablar acerca de raíces múltiples. En sí, una raíz múltiple corresponde a un punto donde una función es tangencial al eje X. Por ejemplo, aquí se muestra la siguiente función. Aquí en la parte derecha tenemos una curva. Esta curva estaría representada por el siguiente polinomio de grado 3, x al cubo menos 5x al cuadrado más 7x menos 3. Y si la factorizamos, podemos observar lo siguiente, que es equivalente al producto de x menos 3 con x menos 1 y x menos 1. La gráfica nos indica nos muestra lo siguiente, que la curva es tangente al eje X, o sea, no corta al eje X. Y justamente ocurre esto en X igual a 1. Justamente aquí la curva no corta el eje X, es tangencial. Y esto pasa por el hecho de que en X igual a 1, técnicamente la función tiene una raíz doble, ¿sí? Porque hay dos elementos de la función que son iguales a 0 cuando X es igual a 1. ¿Cuáles son estos dos elementos? Este de aquí, X menos 1, y este otro X menos 1. Entonces, gráficamente, esto se interpreta de tal modo que la curva no toca, pero no corta el eje X, sino que la toca de forma tangencial donde se encuentra la raíz doble. En sí, también puede existir el caso de una raíz triple. Observemos aquí qué está ocurriendo. Tenemos el polinomio x a la cuarta menos 6x al cubo más 2x al cuadrado menos 10x más 3. Factorizando me queda lo siguiente, x menos 3 por x menos 1 por x menos 1 por x menos 1. Aquí hay, hay un solo valor de x que hace que tres términos de este polinomio sean iguales a cero. ¿Y aquí qué ocurre? En una raíz triple, también mi ecuación, mi gráfica, se comporta de manera tangencial alrededor de la vecindad de la raíz, o sea, en x igual a 1. Pero podemos observar que cuando tenemos una raíz triple, sí pasa por el eje X. No lo hace en X igual a 1, sino lo hace alrededor de la vecindad de X igual a 1. ¿Sí? Avanza un poco y ahí recién corta al eje X. ¿Sí? Entonces, esto es lo que generalmente ocurre cuando tenemos raíces múltiples. Donde se encuentra la raíz, mi función es tangencial. En sí podríamos decir que si tenemos una cantidad impar de raíces, mi curva cruza al eje X, ¿sí? No lo hace en la raíz, no lo hace en la vecindad de la raíz. Mientras que tenemos una cantidad par de raíces, no cruza al eje X, ¿sí? Tal como vemos en esta figura, ¿sí? Cerca de la vecindad de la raíz no cruza el eje X, lo hace más, lo puede llegar a hacer más adelante, ¿sí? O más atrás. En fin, podemos decir que las raíces múltiples ofrecen algunas dificultades a muchos de los métodos numéricos que hemos explicado previamente. En sí, como nos damos cuenta, cerca, o sea, en la raíz tenemos que
la curva es tangente al eje X. Entonces, también podemos notar lo siguiente, que el hecho de que la función no cambie de signo en raíces múltiples pares, o sea, impide que nos confiemos de los métodos cerrados, ya que aquí podemos ver una raíz par, ¿sí? Esta es una raíz múltiple par y cerca de la vecindad de la raíz no hay cambio de signo. Entonces no podemos utilizar los métodos cerrados. Entonces podremos decir que estamos limitados al uso de los métodos abiertos, los cuales pueden llegar a ser divergentes. Y aquí tenemos otro problema. Es que puede llegar a ocurrir, o sea, podemos notar en estas gráficas que f de x se puede llegar a aproximar a cero y también la derivada de la función. Y esto de aquí trae problemas con el método de Newton-Raphson y de la secante, los cuales contienen cálculos o aproximaciones a las derivadas en el denominador de sus fórmulas. Y esto provocaría básicamente una división entre cero, porque sabemos muy bien que eh, a medida que comenzamos a trazar esas rectas tangentes o secantes cerca de la vecindad de la raíz, mis rectas van a ser más paralelas al eje X. Y por lo tanto, eso implica que la pendiente de esas rectas sean iguales a cero o tiendan a ser a cero. Y yo no puedo dividir para cero. Entonces, se ve que nosotros podemos utilizar una alternativa al método de eh, el método de Newton-Raphson, ¿sí? Donde lo que hacemos es definir una nueva función que la vamos a llamar u de x. U de x es simplemente el cociente entre la función original y su derivada. En sí, ocurre que esta función tiene raíces en las mismas posiciones que la función original. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Simplemente sustituimos en la ecuación de Newton-Raphson, ¿sí? Para obtener una forma alternativa y poder encontrar la derivada. Perdón, y poder encontrar cuánto es la raíz. Así, la idea sería la siguiente. Vamos acá. Tenemos una función, f de x. Esta función tiene raíces múltiples. Entonces, recuerden muy bien que una raíz múltiple se puede ver de la siguiente manera. Esta de aquí puede ser mi curva. Aquí tendríamos una raíz múltiple impar, ¿sí? Porque pasa por el eje X, pero no lo corta en la raíz. Supongamos que la raíz se encuentra acá. Entonces, si yo procedo a utilizar Newton-Raphson, ¿qué va a ocurrir? Digamos que mi valor inicial se encuentra por acá. Yo interseco la función, obtengo este punto, trazo una recta tangente, ¿sí? Trazo mi recta tangente y obtengo una aproximación a la raíz. Luego de eso, evalúo este punto en la función, esta aproximación que la vamos a llamar x1, le evalúo en la función, obtengo este punto, trazo una recta tangente a este punto y obtengo una nueva aproximación. Se darán cuenta que a medida que me voy acercando a la raíz verdadera, ¿qué va ocurriendo? Esta recta tangente se va volviendo cada vez más horizontal. ¿Sí? Cada vez se va a volver más horizontal. Y recordemos que la fórmula para predecir las aproximaciones a las raíces con el método de Newton-Raphson es la siguiente: xy más 1 es igual a xy menos f de xy sobre la derivada de la función. Pero ocurre que la derivada de la función no es nada más que
la pendiente de la recta tangente. Entonces, sabemos muy bien que cuando la pendiente, o sea, que cuando la recta es horizontal, eso implica que la pendiente de esa recta es igual a cero. Y por lo tanto, si esta pendiente es igual a cero, la derivada de la función en ese valor va a ser igual a cero. Y si esta cantidad tiende a cero, toda esta fórmula carece de sentido, no es válida. Así de simple. Entonces, ¿qué alternativa tenemos nosotros? Es plantear una nueva función. Mi nueva función va a ser u de x. Y esta función va a ser el cociente entre la función f de x y su derivada. Y es que ocurre que esta función va a tener las mismas raíces, ¿sí? En los mismos lugares que la función original f de x. Ya lo vamos a demostrar. Pero mientras tanto, nos basta saber que esta nueva función tiene las mismas raíces. Y como se darán cuenta, va a ser una nueva función. No es la misma que f de x, porque se está definiendo como el cociente entre dos funciones. Entonces, a esta función yo le voy a encontrar las raíces. O sea, le voy a aplicar en este caso Newton-Raphson para encontrar las raíces. ¿Y cómo me quedaría? X y más 1 es igual a x y menos la función u de x sobre u' de x. U de x y u' de x y. Entonces, yo lo que voy a hacer es calcular la derivada de esta función. ¿Cuánto es la derivada de esta función? Tengo la, la división de dos funciones. Así que se aplica la propiedad del cociente, ¿no? Para la derivada. ¿Qué me quedaría? Me quedaría simplemente derivada de la función del numerador, que sería f' de x, por la función del denominador, que sería f' de x, ¿sí? Menos la función del numerador, que sería f de x, por la derivada de la función del denominador, que sería la segunda derivada de x, ¿no? Que tengan en cuenta, estoy aplicando la regla del cociente para derivadas. Derivada de función del numerador por la función del denominador, menos la función del numerador por la derivada de la función del denominador. En este caso, si yo derivo este denominador, se puede escribir como la segunda derivada de f de x. Y esto lo dividimos para la función del denominador elevado al cuadrado. Entonces, si reemplazamos esta expresión acá, ¿qué me quedaría? Esto va a ser igual a xy menos u de xy. O sea, me estaría quedando f de xy sobre f' de xy, dividido par prima de xy. Como se dan cuenta, esta expresión que se encuentra acá arriba, ¿sí? F' de x por f' de x se puede escribir como simplemente f' de x elevado al cuadrado, ¿no? Porque lo estoy multiplicando dos veces. Se puede elevar al cuadrado. Entonces aquí escribo esto, me quedaría f' de x elevado al cuadrado menos, aquí sería xy, menos f de xy por la segunda derivada de la función evaluada en xy, dividido para f' de xy elevado al cuadrado. Entonces aquí se procede a simplificar, me quedaría que x y más 1 sería igual a xy menos lo siguiente. Hago la división de funciones, perdón, la función la división entre fracciones, me quedaría simplemente f de xy por f' de xy elevado al cuadrado. Y esto de acá estaría siendo dividido por f' de xy, que multiplicaría a f' de xy elevado al cuadrado menos f de xy por la segunda derivada de la función evaluada en xy. Aquí podemos ver si algo se puede simplificar. Vamos viendo qué podemos simplificar aquí.
Como se dan cuenta, yo podría simplificar esta expresión, ¿no? Este prima de xy con el numerador, ¿sí? De esta manera. Y la expresión que me quedaría sería la siguiente. Se simplifica esto y me quedaría esto. Este sería el método modificado de Newton-Raphson para raíces múltiples. Es la fórmula que se muestra acá. Ahora, con esta información vamos procediendo a realizar el siguiente ejercicio. Donde me piden, bueno, que con los dos métodos, ¿sí? El estándar y el modificado, o sea, el estándar es el método de Newton-Raphson normal, ¿sí? Para encontrar raíces, y el modificado es el que acabé de demostrar. Encontremos la raíz múltiple de la ecuación que se muestra acá abajo, ¿no? Este polinomio de grado 3. Entonces, ustedes en sí lo que van a hacer es nada más el método de Newton-Raphson modificado. Ahora vamos a graficar esta función. A ver, vamos a irnos acá. Vamos a graficar esta función e indicarles que la función u de x, que es el cociente entre f de x y su derivada, va a tener las mismas raíces que la función original. Entonces, nuestra función es la siguiente, es x, ¿no está? X al cubo menos 5 de x al cuadrado más 7x menos 3. A ver, es x al cubo menos 5x al cuadrado más 7x menos 3. Aquí tenemos a la función. Esta función, como me están indicando, que factorizada se escribiría de la siguiente manera, como x menos 3 por x menos 1 por x menos 1. Si se dan cuenta, es la misma gráfica, ¿no? Se sobrepone, ¿sí? Es la misma gráfica. Entonces, esta forma de escribir a esta función me da a entender que tiene una raíz par en x igual a 1, porque el número 1 hace que dos términos de esta ecuación factorizada, ¿sí?, sean iguales a 0, ¿sí? El en medio y el de la derecha. Entonces, nosotros acabamos de indicar que aquí no podríamos aplicar Newton-Raphson, porque si lo aplicáramos, a medida que nos vamos acercando a la raíz, vamos a comenzar a obtener una pendiente igual a 0. Y si tenemos una pendiente igual a 0, simplemente no podemos aplicar Newton-Raphson. Pero hay una alternativa, y es utilizar una fórmula, ¿sí?, una nueva función llamada u de x, que es la división entre la función original y su cociente. Perdón, entre la función original y, o sea, es el cociente entre la función original y su derivada. Vamos a colocar cuánto es la derivada de la función f de x. ¿Sí? A esta derivada la voy a llamar h de x. Si yo derivo f de x, obtendré la siguiente función. 3 por x elevado al cuadrado menos 10x más 7. Esta de aquí sería la derivada de f de x, ¿sí? 3x al cuadrado menos 10x más 7. Es una nueva función. Pero en sí no me interesa para nada su gráfico. A mí lo que me interesa es la función u de x. U de x es en sí lo siguiente. Es la división entre f de x y la derivada de f de x, que la estoy llamando en este caso h de x. Y me genera esta nueva función. Observemos a la función original f de x y a u de x. ¿Qué podemos apreciar? Podemos observar lo siguiente, que ambas funciones, tanto u de x como f de x, tienen raíces, ¿sí?,
en los mismos lugares. La única diferencia es que u de x no tiene raíces múltiples, ¿sí? Y eso ¿No hace tiene más raíces qué? sencillo. Disculpa, estoy explicando. Sí, Ah, perdón. sí. A ver, si alguien quiere interrumpir la clase, primero levanta la mano o escribe. ¿Sí? Estoy explicando. A ver, otra vez. Entonces, aquí tenemos a la función f de x, ¿sí? La función original. Tenemos una raíz múltiple. Ya indiqué, aquí yo no puedo sacar, no puedo aplicar Newton-Raphson. No puedo aplicar Newton-Raphson porque a medida que voy aplicando Newton-Raphson voy a comenzar a tener rectas tangentes, ¿sí? Alrededor de la raíz que van a tener una pendiente prácticamente igual a cero. Por lo tanto, la derivada es igual a cero y no puedo calcular. ¿Sí? Voy a comenzar a tener una divergencia, ya que la fórmula es igual a lo siguiente: xy más 1 es igual a xy menos f de xy sobre la derivada de la función evaluada en xy. Entonces, el hecho de que estas rectas tiendan a cero implica básicamente de que la derivada de la función, ¿sí? tienda a cero, ¿sí? Y yo no puedo dividir para cero. Entonces, la alternativa es la siguiente: plantear una nueva función llamada u de x. U de x es la razón, ¿sí? Es la división de la función original, la que tiene la raíz múltiple, y la derivada de esta función. ¿Cuánto es la derivada de esta función? La estoy escribiendo acá como la función h de x. Aquí el programa no me deja llamarla f' de x, así que la llamo simplemente h de x. La derivada de esta función es 3x al cuadrado menos 10x más 7. Entonces, coloco la función u de x, que es la división de f de x y su derivada, y me genera esta nueva función, una función racional. ¿Qué podemos apreciar acerca de esta función racional? Lo siguiente: una vez que se la grafica, vemos que tienen las mismas raíces. Yo puedo decir que la función f de x tiene tres raíces: una raíz par en x igual a 1 y una raíz en x igual a 3. Y la función u de x, en cambio, tiene dos raíces, ¿sí? Pero ocurre que estas dos raíces también son en x igual a 1, ¿sí? Y x igual a 3. Entonces, aquí lo interesante es que la raíz en x igual a 1 no es múltiple, ¿sí? Y el hecho de que no sea múltiple me deja aplicar Newton-Raphson sin ningún problema, porque a medida que yo me vaya acercando a la raíz, ¿sí? A medida que me voy a ir acercando a la raíz, supongamos que iniciamos con un valor mayor a 1, a medida que me voy acercando a la raíz, la pendiente de mi recta tangente jamás va a ser igual a cero, ¿sí? En este caso, como pueden apreciar. Sea, a medida que me voy acercando, la pendiente de esta raíz jamás va a ser igual a cero. Y eso hace que se pueda aplicar Newton-Raphson, a diferencia del caso anterior, donde a medida que me iba acercando a la raíz, ocurría que las pendientes de todas esas rectas tangentes se iban a aproximar a cero. Entonces, esto es lo que básicamente vamos a utilizar. Vamos a dejar a un lado la función f de x y nos vamos a concentrar en analizar la función u de x, ¿sí? Para encontrar justamente la raíz donde tenemos en la función f de x una raíz múltiple. Pero bueno, a la larga, ustedes no es que tienen que proceder a determinar cuál es este nuevo polinomio, simplemente la fórmula ya se les estoy indicando, ¿sí? La fórmula, después de hacer todas las simplificaciones, en función de f de x, quedaría de la siguiente manera, ¿sí? Entonces, la demostración que hice previamente era para indicar que a la larga no es que ustedes tienen que hacer la división entre los polinomios, ¿sí? La fórmula me dice que u de x es igual a f de x dividido para su derivada. Simplemente aplicando Newton-Raphson, procedo a reemplazar quién es u de x y quién es la derivada de u de x, que ambas están en función de f de x. Se simplifica y, como se dan cuenta, mi nueva expresión de Newton-Raphson, si la expresión de Newton-Raphson modificada para raíces múltiples, está en función de f de x, o sea, la función original, que tiene raíces múltiples. Obviamente, la expresión de Newton-Raphson está ligeramente modificada, porque la expresión original, ¿sí? Es la siguiente. ¿Sí? La expresión original es la siguiente, pero esta de aquí no la podemos aplicar cuando tenemos raíces múltiples, por lo que ya indiqué que la derivada va a tender a cero. En cambio, podemos aplicar esta, que es una versión modificada que se deriva a partir de este artificio, ¿sí? El cual se basa en que esta nueva función va a tener raíces en los mismos lugares
que la función original que tiene raíces múltiples. Y esto de aquí ocurre para cualquier tipo de función que tenga raíces múltiples. ¿Sí? Siempre que yo tenga raíces múltiples y tenga que aplicar Newton-Raphson, tengo que irme por la versión modificada. Simplemente implica que mi nueva función u de x es el cociente entre la función original, la que tiene raíces múltiples, y su derivada. Entonces, ¿hasta ahí alguna inquietud? Espero que haya quedado claro cualquier inquietud que tenían. Desde la persona que me iba a preguntar algo, ya le quedó claro todo. Eh, ¿Alguna inquietud? ¿Algo que no quede claro? Recuerden que pueden preguntarme. Si van a hacer alguna pregunta durante la explicación, espero que, o sea, mejor sería que me escriban. Igual yo leo las preguntas después de la explicación o levanten la mano para hacerlo todo en orden, ¿no? Ya. Entonces, esta es la idea básica, ¿sí? Para cuando tenemos raíces múltiples, y bueno, ya no nos alcanza el tiempo, son las 9:30, y teníamos que hacer este problema, ¿no? Ya lo haremos en la siguiente clase. Recuerden, bueno, hoy día tuvieron que haber enviado una tarea, pero la hayan enviado, ¿no? Sí, o, o no pudieron entregarla. Ya, entonces, lo que voy a hacer ahora es añadir una nueva tarea referente a lo que acabamos de hacer, pero la tienen que entregar el siguiente día martes, ¿sí? Porque todavía no tenemos que hacer este ejercicio, eso lo vamos a hacer el día lunes, y ya como esto acabaremos lo que me parece que sería métodos abiertos, ¿no? Adicional, creo que con ustedes hicimos un taller, ¿no? Creo que tenemos un taller, ¿o no? No recuerdo si fue con ustedes. Creo que con ustedes no hay taller. Entonces voy a ver si les envío un taller para la casa, así mismo, de forma grupal. Y también ya los voy a comenzar a enviar el tema de investigación, ¿sí? Para que lo entreguen. Y vamos a tomar una evaluación, porque creo que cuando cuando es eh, los exámenes del primer ciclo. A ver, una vez vamos viendo. Exámenes del segundo ciclo, el primer ciclo, el segundo semestre, están para del 19 al 23 de diciembre. Es la primera evaluación. O sea, estamos todavía dentro de un rango de tiempo aceptable, estamos yendo a buen ritmo. Tenemos la semana que viene, ¿sí? Y la siguiente, sí, tenemos 15 días más para poder tomar la evaluación. Así que ya vayan estudiando, preparándose. Yo les voy a decir qué unidad vamos a tomar, sí, pero ya vayan comenzando a repasar. También, como les dije, posiblemente esta evaluación sea presencial y si es presencial sería el día viernes. Así que para que vayan ya de una vez planificando, ¿no? ¿Sí? Yo lo citaría para tomar la evaluación. Lo mismo el examen, ¿sí? Que va a ser presencial. Entonces, les voy a añadir la nueva tarea. Si no hay ninguna inquietud, se pueden retirar. Cualquier comunicación yo se la enviaré al presidente del curso o la presidenta.